Hoy tenemos conferenciante de lujo y es para mí un placer, un verdadero placer presentar a nuestro ponente el día de hoy. Él es profesor, afortunadamente es profesor de acá del plantel, aunque su currículum es muy extenso. Voy a tratar de dar una breve síntesis del personaje que tienen ustedes hoy en día acá enfrente de ustedes. Bueno, él es doctor en ciencias biológicas, orgullosamente egresado de esta gran Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma universidad, él adquirió los grados de licenciatura, biólogo en este caso, la maestría y por supuesto el grado que actualmente tiene, que es el de doctor. Es egresado de la Facultad de Ciencias, profesor desde hace 18 años en la licenciatura de la Facultad de Ciencias, dio las materias de Animales 1 y Entomología, que es la especialidad que tiene hoy en día el doctor. Profesor, afortunadamente les digo, también del CCH Sur desde hace 8 años, y yo espero que muchos de los que están acá lo tengan y hoy en día también los tienen, ¿sí? Dando clases en Biología 4 ahorita y Biología 2 también, ¿verdad? Entonces, ojalá a las generaciones que tenemos de cuarto semestre les toque el doctor darles la materia de Biología 3 y Biología 4. Él ha publicado tiene muchas publicaciones relacionadas con su especialidad, que es entomología, pero se especializa en dos grupos principales en este caso: los colémbolos. Ahorita suena a lo mejor hasta como grosería para ustedes, pero hoy van a enterarse qué son los colémbolos, y los dipluros. En eso se ha especializado el doctor a lo largo del tiempo. Sí, tiene cerca de 3 libros publicados, uno de ellos afortunadamente del plantel, que es un manual de prácticas de entomología, y tiene más de 30 artículos publicados también a nivel nacional e internacional. Ha dado conferencias a nivel internacional en Europa principalmente, Asia y por supuesto en nuestro continente, ¿no? En América del Sur. El tema pues es relacionado con uno de los grupos más grandes que tenemos dentro de la biodiversidad, que son los insectos. Esta es una breve síntesis de lo que el doctor ha hecho durante toda su vida. ¿Sí? Si ponemos a describirnos todo lo que ha hecho, creo que no nos alcanza el espacio de la conferencia para describir su currículum. Entonces, sin más preámbulos, vamos a cederle tanto la presentación como el micrófono al doctor, con un fuerte aplauso por parte de ustedes, por favor. Bienvenido, doctor. Adelante. Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. La plática que vamos a dar es acerca de los polinizadores. Los polinizadores es un grupo muy grande, que no podemos abarcar solamente a los insectos, sino podemos abarcar diferentes cosas. Lo que sí es bien importante es reconocer el trabajo del polen, ¿sí? Y vean cómo tenemos este murciélago totalmente ahí batido, o podemos encontrar otros insectos, por ejemplo esta abeja, un apis, también totalmente lleno de polen. Entonces son cosas bastante interesantes, pero si se fijan no va a ser lo mismo, no es lo único. Tenemos otros animales, por ejemplo el colibrí. Los colibríes también tienen esa especialidad, que tienen unas estructuras muy particulares, por ejemplo el pico, la lengua que es bífida, que les permite conectar con el néctar, y al agarrar el néctar se van a llenar de polen, ¿sí? Además de que son muy pequeños y tienen un aleteo muy en particular, que hacen que se puedan quedar en el mismo sitio. Obviamente estamos hablando de relaciones ecológicas. Tenemos la parte de la flor, que es necesaria para que pueda polinizar, dejar otras estructuras, y necesitamos al polinizador. Esta es una relación súper estrecha, y sobre todo en algunos insectos. Les vamos a hablar más adelante sobre ello. Y entonces, lo que nos debe de dejar bien en claro toda esta plática es que si no hay polinización, realmente la vida va a disminuir muy drásticamente. Tampoco es de que no vaya a haber vida porque tenemos bacterias
otros protozoos, otros organismos que no es necesario tanta la polinización, pero sí, por lo menos para la parte pluricelular, es sumamente importante. Algo importante, 1 de cada 3 alimentos que ingerimos vienen gracias a través de un polinizador. Y sin estos organismos, pues la crisis alimentaria va a ser más fuerte, más grande. Es la parte trascendental de esta exposición. Entonces, cosas importantes, lo que es una flor. Una flor es esta estructura en la cual tenemos sépalos, pétalos, anteras y una estructura femenina, en la cual los granos de polen surgen en ese punto y tienen que llegar a la estructura femenina, donde quedan en la parte superior, se van a generar unos tubos polínicos que van a llegar hasta la parte inferior. Y aquí tenemos los óvulos. En los óvulos se va a ver la fecundación, va a crecer y vamos a tener los frutos. Y esto es sumamente importante. Y de los frutos salen las semillas y de las semillas otra vez un organismo y comenzamos con todo este ciclo. Y cuando yo me enteré de ello, pues quedé con esa cara, ¿sí? Bastante impresionado. Y después seguí impresionado cuando voy a los mercados y puedo ver esta diversidad de alimentos. Es sumamente impresionante ver tantos colores, formas y sabores. Y todo gracias a nuestros polinizadores, ¿sale? Y hablando de frutas, hay muchas cosas de ellas que muchas veces no lo consideramos como fruta, pero sí lo es. Por ejemplo, los aguacates, los chayotes, que muchas veces ni creemos que sean frutas. Tenemos otros como los calabacines, el jitomate, que generalmente nos vamos a las verduras, pero en este caso sería un fruto. Los tomates verdes, los chiles, que por lo menos en este país son sumamente importantes para nuestra gastronomía. Casi cualquier parte del centro hacia el sur del país consumimos e ingerimos muchísimo picante, ¿vale? Otras cosas que también son trascendentales sería el maíz y el trigo. Sin maíz no tenemos tortillas, que por cierto, ¿sabían que ahora que fueron a la luna este transbordador de Estados Unidos, en lugar de llevar pan, llevan tortillas, porque las tortillas no se desmoronan y no alteran los circuitos? Entonces es un gran trabajo que nosotros hacemos. Bueno, las plantas. El trigo, pues sin el trigo no tenemos pan. Entonces también es sumamente importante estos dos frutos. Pero, ¿y cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el saber de todo esto? Entonces, les voy a intentar y explicar qué es la polinización. Entonces, la polinización es un proceso mediante el polen es transportado de las estructuras masculinas de la flor hacia las partes femeninas, ya sean dentro de la misma planta o en diferentes plantas. Es decir, tenemos plantas en las cuales tenemos tanto estructuras masculinas como femeninas en el mismo sitio y puede haber una autopolinización. Pero hay plantas que tienen una estructura masculina y una estructura femenina. Entonces, en esos casos sí necesitamos de un agente, un vector que lleve el polen de la estructura masculina o de la flor masculina hacia la flor femenina, ¿sí? Y hay muchísimas plantas que tienen este tipo de cosas. Por ejemplo, el café es una de ellas, el cacao es otra de ellas. Y entonces es bastante interesante. Las plantas que tienen tanto los sexos masculinos como femeninos les denominamos plantas monoicas. Mono, uno, oico, casa, una casa. Y las plantas que tenemos tanto masculinas como femeninas, dioicas, es decir, una casa, dos casas, donde tenemos a la parte masculina y la parte femenina. Y esto para las plantas les cuesta muchísimo trabajo encontrarse, ¿ok? Bueno, y esta de cuando yo cuido mis plantas, siempre me quedan así, porque no tengo polinizadores en mi casa y para ello necesitamos otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es un polinizador? Es un organismo o un agente, no forzosamente debe ser un organismo, es un organismo o agente que transfiere los granos de polen de la parte masculina hacia la parte femenina, ¿sí? La parte masculina se denomina antera, que serían estas partes, y la parte femenina el estigma o el estigma.
Y esto va a permitir la reproducción en las plantas, una reproducción sexual, ¿sí? Tiene que ser sexual en este punto. Hay polinizadores de diferentes tipos. Les dije, no todos son animales. También el viento y el agua puede polinizar a las plantas. Hay plantas que son sumamente específicas para el viento, por ejemplo, las pináceas o los pinos. Los pinos solamente se polinizan a través del viento. Llega el viento y tenemos los conos, todas estas cosas blancuzcas que se ven, sería el polen. Llega el viento, le pega y llega hacia las estructuras femeninas. Una vez que llega a las estructuras femeninas, estos conos se abren y se van a generar, y ahí se van a encontrar las semillas. No son frutos, que queden claro, esto no es un fruto. Para que exista un fruto necesitamos una flor, y aquí no hay flores. Se los menciono porque la otra vez estábamos buscando con unos de mis alumnos la definición de flor y nos dijeron que estas son flores, y fue por el ChatGPT. Entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas, ¿vale? Los conos que son de menor tamaño generalmente son las estructuras masculinas. Los más grandes son las estructuras femeninas, ¿vale? En el caso de si se poliniza a través del viento, se denominan anemófilos, porque se reproducen por el viento. Si es por bueno, aquí hay otros ejemplos que tenemos de las pináceas, que les había mencionado, que tenemos estas partes. Las pináceas son sumamente importantes en el país porque prácticamente donde hay una montaña, tenemos pinos, ¿sí? Aquí, si se asoman en la entrada principal del CCH y suben la mirada, ahí tenemos una pequeña montañita y está lleno de pinos. Si nos vamos hacia la Jusco, está lleno de pinos. Entonces, todo donde hay montañas o zonas altas, predominan los pinos. Predominan, no son los únicos. Si se polinizan a través del agua, se denominan hidrófilos, ¿sí? Y este es un ejemplo súper clásico. Bueno, hay algunos que son pastos marinos y otras que son estructuras. Esta es una flor que se encuentra, perdón, esta es la flor donde se encuentran sobre el agua. En este caso, el polen cae en el agua, la misma agua la lleva hacia la parte femenina, ¿sí? Y se va a dar la polinización de esta forma, ya sea que llegue toda la estructura o solamente caiga el agua, el polen. La levanta la planta y comienza a ver la reproducción. Entonces aquí no necesitamos atractores. Atractores me refiero a cuestiones de colores, olores, aquí nada, ¿sí? Hay otra cosa, otro tipo, que ahora sí ya nos metemos con los animales. En los animales se denomina solifa. En este caso tenemos el representante que mejor conocemos, que serían los murciélagos o los quirópteros. Estos organismos generalmente se encuentran más activos de noche. Siempre buscan estructuras alargadas de color blanco. Estas flores generalmente no generan olor, no lo necesitan, ¿sí? Las flores, pero sí el murciélago sí lo busca y son diferentes atrayentes. Hay flores que sí necesitan de estos olores. Entonces, en general son flores de colores claros, blancas predominantemente, que abren de noche. Eso sí es indispensable, que hablan de noche. Los murciélagos son los polinizadores más eficientes. No significa que sean los únicos. Podemos tener mariposas, principalmente de hábitos nocturnos, algunas abejas que no son del país, que no son de América, pero viven con nosotros, y ni modo. Entonces tenemos estas dos estructuras y en el país son sumamente importantes, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, porque ahí tenemos un montón de cactáceas, nopales, guarullos, columnares, y todas esas plantas van a generar este tipo de flores. Y son zonas donde predominan los murciélagos, que son los que están polinizando todas estas plantas. Se atoró. Bueno, en la siguiente imagen vamos a presentar a los que serían bueno, le das otro para que se forme le dé el clip al video, y entonces para que vean a los murciélagos, para que vean que son unas cosas bastante bonitas. Estos generalmente tienen el hocico más alargado. Se van a colocar o van a buscar de esa forma el néctar. Entonces, están buscando un recurso que es de ganancia, el néctar. El néctar es sumamente importante porque genera energía
que la utilizamos casi de forma inmediata y esto va a permitir que tengamos esta ventaja y que tengamos bastante energía para poder buscar otro tipo de organismos, buscar otros animales, otras plantas, etcétera, ¿sí? Y vean cómo quedan todos llenos de polen. Vean cómo se ven bastante curiosos. Esta imagen está de cabeza, ¿sí? Realmente las patas están en la parte superior, esto sería el techo y esta sería hacia la parte inferior. Pero está bastante curiosa para que vean que también bailan para buscar polen, ¿vale? Durante la noche, un murciélago puede transportar polen en su pelaje, si lo ven, de este lado y como también ven de aquel lado, por grandes distancias, muchas distancias, y pueden polinizar bastantes especies importantes, como plátanos, magueyes, agaves, cactáceas, que tenemos ahí el ejemplo de las cactáceas, para que vean cómo son sumamente importantes para todo este tipo de polinización, ¿sí? La otra clasificación viene con las aves. En las aves se llama ornitófilos y en México tenemos a los colibríes. Estos van a tener una estructura o un pico tubular bastante largo. Las plantas no van a presentar olor, pero sí colores que le llamen, ¿sí? Van a buscar el néctar. El néctar es el sumamente atractivo. Para esos dos organismos, tanto los murciélagos como para las aves, el néctar es lo más importante. Para que vean cómo puede que mantenerse en un solo sitio. Bueno, ahí lo vieron rápido. Cómo se podía mantener en un solo sitio. Bueno, y ahora sí, las estrellas de la polinización son los insectos. Y en este caso se llama entomófilos. La abeja es el más importante, no porque sea el mejor polinizador, sino porque tiene la mayor distribución, que ya son cosas diferentes. Y sobre todo Apis mellifera. Apis mellifera es las abejitas que pueden ver por todos lados, ¿sí? La Apis mellifera no es del continente, es de Asia y de África. No es de América, pero vive con nosotros, ni modo. Tenemos abejas, mariposas, polillas, escarabajos, moscas, avispas. Generalmente cuando ustedes hablamos de polinizador, ustedes piensan en los tres primeros. Bueno, en los dos primeros, abejas, mariposas y polillas. Es muy raro que piensen en los escarabajos. Por ejemplo, Brentide, que sube sobre las flores, busca los polinios y cuando los está buscando se lleva el polen en las estructuras, en las sedas de sus patas. Tenemos moscas y avispas. Avispas, por ejemplo moscas, por ejemplo Múcide, en el cual colecta su néctar y se lleva el polen, ¿vale? Aquí tenemos otra avispita y allá tenemos un escarabajo. Entonces tenemos diferentes grupos que nos pueden andar polinizando. Y vean cómo llega el organismo, llega a la flor y comienza a buscar los nectarios. No es lo mismo el nectario que el polen, ¿sí? El néctar es esta sustancia, estos glúcidos que nos van a permitir tener un montón de energía. Y el polen es la estructura masculina, donde viene el esperma. Okay. Entonces, ¿cómo los clasificamos? De estas cuatro formas: con insectos, murciélagos, viento y las aves, ¿sí? Entonces son partes bióticas y abióticas que tenemos todo resuelto. Pero ¿cuál es su importancia ecológica? Bueno, esto es el total de organismos que existen en el planeta, ¿sí? Ese es el 100% de lo que hemos registrado, no lo que existe. Que quede bien en claro. Una cosa es lo que existe y otra cosa es lo que hemos registrado. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ver aquí a 100 alumnos y solo registrar a 50. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí voy a ya todo esto lo que tengo colectado. Esta parte nos estamos refiriendo, el 75% nos estamos refiriendo a todos los animales que existen. Y solo el 18% corresponde a las plantas. Son muy poquitas las plantas que tenemos en ese planeta en comparación a los animales. Conste, no en abundancia, en riqueza, es decir, en número de especies. Eso es lo que vamos a tener. Y todavía hay más pocos hongos y protistas, y los vertebrados solo corresponde al 4%. Es decir, nosotros estamos aquí dentro, en este 4%.
Entonces, las plantas, ¿cómo las vamos a clasificar? Es extremadamente sencillo para los que son taxónomos, para los que somos biólogos, y es extremadamente complejo para los que somos estudiantes. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que tenemos a las briófitas. Las briófitas, todo es aquello que parecen musgos. Todo lo que parezca musgo es briófita. Las briófitas no generan flores, mucho menos polen. Las pteridofitas son todas aquellas plantas que parecen helechos y plantas afines. Estas tampoco van a generar flores. Tenemos las gimnospermas, que aquí tenemos las coníferas, las cícadas y todo lo parecido. Es decir, aquí tenemos todos los pinos. Tampoco tenemos flores, pero sí tenemos polen. ¿Sí? Y tenemos al final las angiospermas. Aquí plantas con flor, con fruto, hay flores, hay polen, hay néctar. ¿Sí? Bueno, los musgos, para que los conozcan, las briófitas, las pteridofitas, las coníferas, y vean la diversidad de flores que tenemos. ¿Sí? Las flores surgen más o menos a la mitad. Pensé que era el mío. Las flores más o menos surgen. Ya llevaron la parte de escalas de tiempo. Entonces, dentro de las escalas del tiempo, antes del Cretácico, es decir, antes de que cayera el meteorito aquí al planeta, comenzaron a surgir las plantas con flor. Es decir, la quinta mega extinción sí la pudieran saltar las plantas con flor. ¿Vale? Y de ahí se dio la gran biodiversidad. ¿Sale? Entonces, el 87% de 580,000 especies de plantas que existen, el 87% son angiospermas. Es decir, 504,600 especies. Es decir, muchas plantas. Muchas plantas con flor lo que tenemos. ¿Sí? ¿Le regresas una, por favor? Okay. Entonces, eso es lo importante, ¿sale? Y estamos en un mundo de polinizadores, que los polinizadores van a ser los animales. ¿Vale? Salud. Okay. ¿Qué otra importancia vamos a tener con los polinizadores en importancias ecológicas? La seguridad alimentaria. Es decir, mientras antes de que surgieran las plantas con flor, obviamente los animales que se alimentaban de ese tipo de organismos tenían unas características muy, muy en particulares. No estoy diciendo que fuesen menos diversos, simplemente que eran diferentes. Una vez que surgen las plantas con flor y fruto, las características van a ser todavía más diferentes. Unos desaparecen, otros aparecen en esas de las extinciones. Y entonces vamos a tener una seguridad alimentaria actual. Por ejemplo, tenemos cultivos como aguacate, fresa, cacao y chile, que estos sí necesitan de ser polinizados. ¿Vale? Si comemos hierbas, por ejemplo, si nos hacemos algún tipo de té, generalmente no utilizamos las flores, ahí sí no hay ningún problema. Pero si necesitamos flores, frutos, etcétera, esto es sumamente importante. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener una disponibilidad de alimentos, que esto se da con los polinizadores. Van a tener ciertas características, que tenemos derechos humanos que existen en el planeta, en lo cual nos deben de permitir una disponibilidad, conste, nos deben. Y tenemos una importancia, ya que gracias a la calidad de los alimentos que estemos consumiendo, vamos a tener un desarrollo diferente. ¿Sí? No es lo mismo aquellas personas que se alimenten de frutos que son polinizados de forma natural a aquellas personas que se alimentan de frutos que son polinizados a través de diferentes medios. Incluso el uso de insecticidas hace que el fruto pierda calidad y ya no es lo mismo lo que nosotros podemos alimentarnos. Y entonces vamos a tener una problemática. Si esto no se cumple, vamos a tener una problemática muy grande. Nuestra nutrición no va a ser eficiente, no vamos a tener la disponibilidad de alimentos y nos van a faltar muchísimas cosas. ¿Ok? Y entonces esas son de las importancias. Por ejemplo, para que nosotros tengamos cacao,
la única organismo que lo poliniza es una mosquita, un mosquito. Es el único, no hay más. Si no tenemos ese mosquito, no tenemos cacao. ¿El cacao dónde se da tradicionalmente? En el país. ¿Dónde está la mayor producción de cacao? En África, en la India. Ahí es donde más se produce. Y ahí no tienen estos mosquitos. Ahí va la gente con sus pinceles y está polinizando. En el país tenemos esta ventaja, tenemos este mosquito. Y si nosotros destruimos esa parte de la vegetación, ¿qué ocurre? Vamos a acabar con el cacao. ¿Sí? Conste, en la India y en África no debe de existir el cacao, pero se lo llevaron. Estos son algunos de los polinizadores de café, que si se fijan son algunas avispitas. Esta es una avispa que está con su cintura y este es un abejorro. Estos abejorros luego andan rondando aquí en el CCH, luego he sacado fotos de ellos por aquí. ¿Ok? Entonces, en el meme de y ella tan díptera, perdón, ella tan himenóptera y yo tan díptero, pues los dos tienen la misma importancia a la hora de polinizar. Le das clic. Si se fijan, esta es una abeja. Esta es una abeja que no tiene aguijón. Las abejas sin aguijón son de América, de Asia. Pero las únicas abejas sin aguijón que polinizan, que hacen panales y crean miel, son las de América. Y ese es el tipo de cosas. Son unas abejitas bastante pequeñas. No se escucha, pero cuando se posa, tienen unas alas anteriores y unas alas posteriores. Cuando se posan, las alas posteriores comienzan a vibrar. De hecho, se llama polinización por vibración, porque comienzan a vibrar y hacen que la flor se abra. Se meten rápidamente, jalan el néctar y vuelve a cerrar la flor. Muchas flores de jitomate, del rojo, solamente de esta forma. ¿Sí? De otra forma no se puede, excepto que lleven su pincel y estén polinizando. Muchas plantas muy pequeñas que le llaman microflores, solamente las polinizan este tipo de animales, que son extremadamente pequeños. Se ubican Apis mellifera, voy a exagerar, Apis mellifera es de ese tamaño y las abejas sin aguijón es la mitad del tamaño. Aquí en el plantel hay muchísimas, hay por lo menos 6 especies diferentes de abejas sin aguijón. Por aquí andan rondando, solo que como no son tan llamativas, no les hacen caso a ustedes. En México pues tenemos una gran importancia. ¿Vale? Seguimos con esta cuestión alimentaria. Ya les platiqué, del centro hacia el sur tenemos una gran cantidad de flores, frutos, que nos van a servir para podernos alimentar. Tenemos la parte donde tenemos el aguacate, donde se da el aguacate, donde se da el cacao, el tomate y el jitomate se da de forma espléndida de esta zona. Y entonces estas son las zonas donde más requerimos de polinizadores. Pero también y desafortunadamente el aguacate que es de esta zona lo talaron, más bien se lo llevaron a esta zona que sería Michoacán. En Michoacán no tiene las condiciones adecuadas para que para que sobreviva esta planta del aguacate, pero ahí utilizan a los lugareños para andar polinizando de forma manual. Ustedes bien saben que el aguacate es sumamente importante porque es carísimo y lo llevamos a todo el país, perdón, a todos los países. Entonces eso nos va a dar un valor económico sumamente importante. Sí, ya no solamente es alimentario, sino también económico. Mientras más producción tengamos, obviamente el per cápita es mayor. Por eso a nosotros nos encanta vender aguacate al extranjero y tomate y un montón de cosas. Y nos estamos quejando luego aquí porque nos venden las cosas más pequeñas y las cosas más grandes las llevan al extranjero. No se preocupen, las cosas pequeñas muchas veces tienen mejor proteína que la que se llevan. Entonces no se preocupen. Al fin y al cabo, nos gusta el dinero. ¿Okay? Tenemos otro tipo de plantas, los tés, propiedades digestivas y relajantes, salud. Entonces también en la parte médica, como una importancia, tenemos este tipo de cosas. Muchísimas plantas que ustedes ni siquiera saben que son benéficas para nuestra salud,
las tenemos a la mano y no las utilizamos. Por ejemplo, la manzanilla en muchísimas ocasiones nos sirve cuando tenemos inflamación estomacal o tenemos dolor estomacal. El diente de león, cuando se hace un buen té, nos sirve para dolores de cabeza y también para dolores estomacales. Hay plantas para muchísimas cosas. Obviamente no es la planta per se, son los metabolitos secundarios, pero sin ese tipo de elementos no lo podemos tener. Y para ello tenemos los polinizadores. Y entonces, así como dice, esa sensación cuando los medicamentos para el dolor funcionan, lo agradecemos. Salud. Tenemos otra, por ejemplo, la candélula, que es Candélula officinalis, que se utiliza para cremas de la piel y tiene propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. ¿Vale? Agarramos la flor directamente, se hace con una infusión, se hace un tipo de crema y lo podemos poner en la piel y es súper eficiente. Tenemos el orégano, también en té o directamente en los alimentos, tiene propiedades antioxidantes y antibacterianas. ¿Vale? Tenemos muchísimas cosas. Y para ello también, ¿qué necesitamos? Necesitamos ecosistemas sanos. Hay que mantener y regenerar la parte forestal y la habilidad. Perdón, Jesús Hernández. Entonces vean la imagen. Si no hay plantas, esto, ¿qué van a polinizar? Pero es todavía más importante, más fuerte al final de la plática cuando veamos la importancia. Ahora sí, Jesús. Gracias. Entonces vean, en Suiza se hizo un experimento, o más bien así como usted dice, en una parte social. Entonces pusieron un mercado con toda la fruta que viene directamente de polinizadores. Y después tomaron la imagen y quitaron toda esa fruta sin polinizadores. Y vean la diferencia. ¿Sí? Abismal. Todo lo que tenemos contra todo lo que se queda. Obviamente, cuando nosotros vamos a nuestros propios mercados, podemos ver esto. Y después, si tenemos monocultivos, llegamos a ver esto. Y es muy triste ver nuestros mercados cómo están pasando poco a poco de esta imagen a esta imagen. Hay otras partes que es nuestra alimentación con polinizadores, todo lo que podemos tener, sobre todo en los países como nosotros, que tenemos una gran biodiversidad de cosas. Y si no tenemos polinizadores, ¿cómo queda nuestra comida? Salud. Igual de la parte inferior, ¿cómo tenemos con polinizadores y sin polinizadores? Entonces vean cómo quedamos. Ok, como Jerry, ¿sí? Así, llore. Entonces esa es la gran importancia, ¿sí? Vean, todos nuestros paisajes y toda la biodiversidad que tenemos gracias a los polinizadores. La imagen que vieron al inicio que no teníamos plantas y donde tenemos a nuestros polinizadores, ahora es al revés. Si no hay polinizadores, no tenemos plantas. Y eso es triste, muy triste. La importancia muchas veces no radica en las plantas, radica en los polinizadores. Esa es la gran importancia que debemos de tener y contemplar. Y vean, la gran cantidad de biodiversidad que podemos tener en el suelo. Estoy de acuerdo, los hongos no son plantas, pero también son importantes en esta cadena alimenticia que podemos tener. ¿Sí? Y así desnudos no, pero sí deberíamos de sentirnos felices cuando salimos a la naturaleza. ¿Sí? Todos felices. ¿Por qué son importantes? Porque también forman parte trascendental dentro de las cadenas tróficas. Ustedes bien saben qué son las cadenas. Tenemos nuestros productores, consumidores primarios, secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenemos nuestros propios polinizadores, algo que son sumamente específicos, y hay otros que son más generalistas. Específico cuando es uno contra uno, generalistas cuando es uno contra varios. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente importante para nuestras cadenas tróficas. Y también estos organismos pueden llegar a ser alimento o son alimento de otros organismos, como aves, mamíferos, etcétera. ¿Sí? Como se puede ver en esta imagen, que tenemos nuestros productores, nuestros consumidores primarios, que generalmente son aquellos que se alimentan de estos, que tenemos insectos y otro tipo de organismos, y otros que se van a alimentar de los primarios. ¿Ok?
Pero si quitamos esto, nuestras cadenas se caen, solamente quitando a los insectos. Olvídense quitar aves, quitar lo que quieran. Quitamos los insectos, se caen las plantas y se cae todo lo demás. Eso es sumamente importante. ¿Sí? Y tenemos nuestros 3 puntos de la importancia ecológica, los que hemos desarrollado a lo largo de esta plática. Bueno. Tenemos un problema gigante en este planeta. La cantidad de insectos o la diversidad de insectos se está cayendo de forma drástica. ¿Sí? A lo mejor ustedes no lo recuerdan, no lo vivieron, pero pregúntenle a sus papás, que sean tan jóvenes como yo, ¿sí? O más grandes, y pregúntenles cuando salían al campo o cuando salían a pasear, que iban a Acapulco, a Veracruz o donde quieran, en los autos, ya sea en los propios o en los autobuses, cada vez que se detenían estaba lleno de insectos, de los que uno va en el auto y van chocando con el parabrisas. Entonces cada vez que uno tomaba gasolina o limpiaban los parabrisas, hay que limpiar todo eso. Actualmente salen y es bien raro encontrar un parabrisas lleno de insectos muertos. Prácticamente son muy poquitos los que se encuentran. Entonces, esos de forma indirecta podemos ver cómo se han caído la diversidad y la abundancia de insectos. Y ya hemos hablado de por qué son sumamente importantes. ¿Ok? Entonces, tenemos una disminución de las poblaciones de insectos de los últimos 10 años en todo el planeta. No solamente es en la zona tropical, es en todo el planeta. En Suiza, en Suecia, no tienen idea cómo se ha caído todo eso. Entonces, cosas que ustedes conocen, las mariposas, del 100% que existían, ya nomás tenemos el 53%, de lo que teníamos registrado. En el caso de las libélulas, del 100 de especies que conocíamos, ya nomás nos quedan 37, ¿sí? Conste, depende de la zona, hay donde hay más, hay menos, pero esto es sumamente trascendental, ¿ok? ¿Por qué mueren los insectos? Una agricultura intensiva con pesticidas y fertilizantes. Este es el punto más fuerte que existe. La deforestación es el segundo punto. Alteraciones de ríos y humedales, factores biológicos de especies foráneas y patógenos. Es decir, traemos cosas que no existen al ecosistema y estos van a eliminar al ecosistema. La urbe es sumamente trascendental. Imagínense, el campus de Ciudad Universitaria era una reserva ecológica en su totalidad, antes de que la declararan. Y actualmente con edificios y todo esto se va haciendo más pequeño poco a poco. Y no se ha detenido la construcción de edificios en Ciudad Universitaria, siguen construyendo. Y esto hace que los ecosistemas disminuyan, y esto hace que los insectos disminuyan. El cambio climático es súper importante y obviamente otros factores. También tenemos la parte del calentamiento global. También ha cambiado las temperaturas. Y en la temperatura se incrementa 1.5 grados centígrados, tenemos una pérdida de plantas de un 8%, de insectos un 6%. Si sube más de 2 grados centígrados o hasta los 2 grados centígrados, se incrementa la cantidad de insectos que se pierden, es decir, un 18%. Y si se sube más a 3.2 grados centígrados, se pierde hasta el 49%, dependiendo la zona, ¿sí? Entonces, esto no hay que perderlo de vista. El calentamiento global también hace que perdamos insectos. Ese rato estábamos hablando del tiempo geológico, el tiempo que tenemos en el planeta. Algunos de ustedes ya les platicaron sobre las 5 mega extinciones y a lo mejor no sabemos qué ocurrió en cada una de ellas, pero lo que sí es clave es que en cada una de ellas hubo un cambio climático muy fuerte y muy rápido. Y nosotros estamos viviendo un cambio climático muy fuerte y muy rápido. Es decir, esto se está incrementando día con día. Ok, hablemos de algo que se llama síndrome de polinización. El síndrome de polinización no se da con los organismos, se da con las estructuras. Es decir, las plantas también van a tener ciertas formas o cierta morfología que les va a permitir llamar a los polinizadores. No es lo mismo este tipo de plantas que tener rosales. Estas plantas abren de noche, este es de un plátano, estas abren de noche,
Este es de un maguey que ya lo vimos anteriormente, abren de noche. Entonces, en la noche, ¿quién está? Predominantemente se encuentran los murciélagos. Entonces, ¿cómo son las plantas de los murciélagos? Son blancas o de color crema. Algunas, muchas no tienen olor, algunas van a tener un olor fétido o de una consistencia frutal. Abren de noche y las flores son amplias, es decir, son grandes y abren muy, muy bonito, como se ve de esta forma. ¿Sí? El que está del lado derecho es una infografía que hace la universidad para proteger a los murciélagos de esta zona. En la parte de los colibríes, las flores generalmente son rojas o naranja, no tienen olor. Los colibríes no se guían por el olor, se guían por los colores. Abren durante el día y su forma de la planta generalmente es tubular, ¿sí? Para que vean cómo ya son dos plantas totalmente diferentes. Existen otras que en el caso de las polillas son las mariposas de hábitos nocturnos. En este caso son blancas o pálidas, muy parecidas a las primeras de los murciélagos. Tienen un fuerte olor frutal, algunas son fétidas, algunas son dulces, pero tienen un olor muy, muy fuerte. Si se fijan, son muy parecidas a los de los murciélagos. Abren de noche y tienen una estructura tubular muy, muy, muy compleja. Esta mariposa, vean la espiritrompa, el tamaño que es, tiene 10-15 centímetros de largo, ¿sí? Hay plantas que abren de noche, tienen un olor y son de forma de campana. Y esta espiritrompa les va a permitir llegar a los nectarios. Los nectarios se encuentran hasta el fondo. Y entonces esa estructura les va a permitir, no cualquier organismo llega, solamente estos. Esta planta, esta es una orquídea. Las orquídeas tienen la peculiaridad de tener 6 pétalos, 3 y 3. En la parte interna están las flores y en esta orquídea en particular, el nectario se encuentra hasta el fondo. Esto mide 25 centímetros. Esto se encuentra en Asia, lo describe Darwin. Darwin dice, esta es mi orquídea, popularmente es la orquídea de Darwin. Esta es mi orquídea, yo la describo, no encuentro el polinizador, pero estoy seguro de que es un polinizador de hábitos nocturnos que tiene una espiritrompa de hasta 25 centímetros de largo. Eso fue en 1800 y cachito. Y hasta 1999 se registró el polinizador, que tiene una espiritrompa de 25 centímetros de largo. Darwin no lo inventó, no se lo imaginó, sino vio el síndrome de polinización y lo determinó. Para que vean que viendo flores podemos ver o podemos especificar quién llega. Y además, solamente ese organismo poliniza a esta flor, nadie más. ¿Sí? Tenemos las mariposas que son de hábitos diurnos. En este caso les gustan las flores principalmente de color naranja, naranja y amarillo. Les encantan los amarillos, ¿sí? Tienen un olor dulce, no tan fuerte, es más bien tenue. Abren durante el día y el tubo, aunque es largo, también es bastante, no es tan largo como en las anteriores que hemos platicado. Entonces tenemos estas estructuras, estas flores, ¿sí? En el caso de las abejas, tenemos abejas que creíamos que solo eran de hábitos diurnos, pero también por el cambio climático, la temporalidad, etcétera, también las encontramos en la noche, las mismas especies, tratando de polinizar. Entonces, estos organismos les gustan plantas de color azul, violeta o amarillo. Las abejas generalmente no ven igual que nosotros. Nosotros vemos en un haz de luz o en una estructura, en una frecuencia en el cual nosotros podemos ver amarillo. Las abejas no. Las abejas el amarillo lo ven de color violeta. Y en un campo de cultivo donde todo es amarillo, es como puntos exactos donde llegar.
Es sumamente importante todo esto para las abejas. Abren durante los días las flores generalmente y las plantas son tubulares. Y otra vez, vean cómo está todo esto. Tenemos orquídeas, esta es otra orquídea que obviamente para nosotros esto no parece una avispita. Para las avispas, macho, esto parece una avispa hembra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de reproducirse, está copulando. Y en la parte de la cópula, entonces los sacos polineros se encuentran en la parte superior, se pegan en el organismo y va a buscar otra planta para hacer exactamente lo mismo. ¿Hay un beneficio por parte de la planta? Sí. ¿Hay un beneficio por parte del polinizador? No lo sé. ¿Sí? Al fin y al cabo, piensa que se ha reproducido. ¿Sí? Así se queda uno cuando entiende esas cosas. ¿Sí? Entonces, por engaño, por apareamiento. Y no es la única. Hay muchas especies de orquídeas que hacen eso. Otra vez, no hay polinizador, no hay orquídea. Es una relación súper, súper estrecha. Ok. Tenemos otras que, ¿qué es lo que hacen? Esta es una planta, no es una orquídea, es una planta de ambientes pantanosos que tiene esta forma. En este caso son las moscas. Las moscas llegan y en la parte frontal tienen unas espinas que parecen pulgones, otros insectos. Y entonces llegan las moscas, tratan de agarrar, pero esto es muy resbaladizo, caen. Y la única forma de salir es escalando por un tubo y tienen que salir por donde está el polen. Y así es como comienzan a polinizar. Es decir, estas se engañan por diferentes presas y en este caso por la forma de los pulgones o de otros insectos que se encuentran. ¿Sí? Ok. Todos han comido nieve de vainilla. Todos han comido vainilla. ¿Sí? La vainilla es una orquídea. Es esta la vainilla. ¿Sí? Y todo un tubo que sería el fruto donde sacamos los diferentes semillas, que es lo que nosotros nos alimentamos. ¿Vale? En este caso, sabíamos que existía una avispa que la polinizaba, pero no sabíamos cómo. Este año descubrimos que esta avispa es una avispa macho que llega con la planta y la planta no genera néctar. Simplemente se mete y al final segrega un aroma en el cual el macho se comienza a revolcar. Se llena de ese aroma. ¿Y para qué se llena de ese aroma? Cuando sale, se lleva el tubo polínico, pero sale y busca a la hembra. Es decir, se llena de perfume para que la hembra lo encuentre atractivo y se pueda reproducir. ¿Sí? Aquí no necesitamos de néctar, aquí necesitamos de olores. Por eso nos dice que la polinización por engaño, olor, alimento o feromonas. ¿Sí? Ya, de lo que ocurre con los diferentes organismos, con el síndrome de polinización, todo lo que les expliqué paso por paso, aquí ya está en conjunto. ¿Qué polinizadores tenemos en México? Bueno, México es uno de los 17 países megadiversos del planeta. Para ello nosotros necesitamos que existan muchísimas especies que se encuentren solamente en un sitio, ¿sí? Que sean exclusivas del sitio. México tiene muchísimas especies que solo viven en México, en ninguna otra parte del planeta. Y eso nos permite que nosotros seamos un país megadiverso. Tenemos lo que ya les he comentado, a Apis mellifera. Apis mellifera no es de América, ni siquiera es de América, ¿ok? Es introducida, pero la hemos trabajado tanto, la hemos cultivado tanto, que ahora es esencial para los cultivos como el aguacate y la fresa. Sí, sin ella no podríamos hacer muchísimas cosas, incluso en algunos puntos el jitomate. Tenemos las meliponi. Las meliponi
son estas abejas sin aguijón. Estas sí son de América, ¿sí? Sobre todo las que hacen panales. Son nativas de México. Los mayas las criaban desde hace 3000 años. Vean cómo es sí son muy, muy diferentes. Vean cómo esta está llena de sedas en la parte superior. Estas no, son muy pocas sedas las que se encuentran. Sedas, estos pelos que tienen, ¿sí? Son más eficientes aquellas, obviamente por la cantidad de pelos, menos eficientes. Menos eficientes, no menos importantes, menos eficientes, ¿sí? Tenemos Danaeus plexippus, que sería la mariposa monarca, que esta migra desde Canadá y llega aquí al país hasta Michoacán. Y a lo largo del camino está polinizando un montón de plantas. Tenemos el colibrí mexicano, que es especialista en la savia, lobelia y otras plantas. El murciélago de nariz de trompa, que es Leptodynteris, y poliniza al agave y los cactus. En el caso de los escarabajos, tenemos a Euphorbia, que es un visitante frecuente de muchísimos nopales. Y obviamente de este lado, ¿qué tenemos? Nopales. Las nopaleras se encuentran allá arriba, arriba de Xochimilco, todo lo que es Mipalta, ahí están todas las nopaleras. Ya ahí está lleno de este tipo de escarabajos, que muchas veces los agarramos, les ponemos un hilito y le estamos dando vuelta. Bueno, cuando yo era niño. Entonces, ese tipo de cosas. Les decíamos los mayates. Bueno, ahí están. Conste, esto no es lo único que existe. Existen muchísimas especies de insectos y de polinizadores. Se han llegado a contabilizar más de 2000 especies solo en la Ciudad de México. Esto es una pequeña muestra nada más. ¿Qué hacen las abejas? Pues llegan a volar un equivalente de 3 veces alrededor del planeta para producir 1 kilo de miel. ¿Sí? Ustedes caminan de aquí al Metro Universidad y están muertos de cansancio. De ahí, 3 vueltas al planeta para dar 1 kilo de miel, una abeja. ¿Ok? Hay más de 20,000 especies de abejas en el planeta. Más de 2,000 especies de abejas del país. 46 de ellas son abejas sin aguijón. Conste, aquí estamos hablando de Apis mellifera, más esas 46, más abejas solitarias, avispas, avispones, bombus, etcétera. ¿Sí? Y hay más de 500,000 millones de cosechas anuales que dependen de este tipo de organismos. Los que son de Xochimilco han de ver que toda la Chinampas como está lleno siempre de insectos. Siempre hay un montón de voladores que están polinizando y polinizando. Y si tienen mucho cuidado de ver, no solamente pueden observar Apis mellifera, pueden observar otro tipo de abejas, otro tipo de organismos, etcétera, etcétera. Ok, hablemos de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Eso es lo que se encuentra aquí. Salimos de Ciudad Universitaria y nos metemos al Jardín Botánico, que no es el Jardín Botánico, sino es donde inicia la REPSA. El Jardín Botánico inicia después de la Casa Blanca, ¿sí? Y termina donde está la puerta principal. Todo lo que nosotros vemos cultivado y que cuidan los jardineros, eso es el Jardín Botánico. El Jardín Botánico está dentro de la REPSA. La REPSA es toda la parte semiárida que ustedes pueden observar. Incluso los camellones son parte de la REPSA. Aquí atrás de la zona de comidas hay un cachito de la REPSA. Junto al Ciladín hay otro cachito de la REPSA que tiene plantas nativas, originales. Hay que cuidar esas partes, ¿sí? Hay un trabajo, bueno, ustedes están trabajando ahorita en esa zona y es sumamente importante conocer cuál es la diversidad de polinizadores, de insectos, de pequeños mamíferos, etcétera. Eso es sumamente importante y que se debería de hacer. Ok, entonces son 237 hectáreas de la lava volcánica del Xitle. El Xitle es un volcán apagado actualmente que se encuentra por el Ajusco. Una lengua cayó hasta acá y terminó con todo, dejando un mal país. Un mal país es una roca sin vegetación y sin nada. No el mal país que ustedes piensan. El mal país es ese tipo de situaciones. ¿Ok? Y es uno de los ecosistemas urbanos más estudiados del planeta. ¿Por qué? En los años 60, 70, la universidad lo decretó como una reserva ecológica. Un cachito nada más. Y a partir de ahí, los investigadores de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Biología, comenzaron a hacer investigación. Es decir, llevamos 50 años
haciendo investigaciones en los cuales es todo esto que se ha desarrollado y se ha investigado y se ha descubierto. Tenemos un montón de datos, de insectos, de mamíferos, de aves, de plantas, cómo restaurar zonas, cómo acabar con zonas. Hemos hecho de todo, más bien se ha hecho de todo. ¿Ok? ¿Y qué polinizadores conocemos de la REPSA? Otra vez, no son todos, son algunos. Y entre ellos están las abejas nativas. Por ejemplo, Tigaster analis. ¿Sí? Esa es una de las tantas especies que existen. Tenemos como lepidópteros a Dione monetari poegi. Esta no es la mariposa monarca. Esto comúnmente le dicen mariposa virrey. También tenemos el abejorro mexicano, que es el Bombus equiptus. Esta foto la tomamos en el hace 2 días. No, sí, hace 2 días, fue el lunes. Tenemos un colibrí berilo, que también luego andan por aquí revoloteando. Tenemos algunos sírfidos, que serían dípteros, moscas. Y tenemos algunos escarabajos, como el que les estuve mencionando hace un rato. ¿Vale? ¿Qué plantas predominan? Predominan, no es que sean las únicas, y además son las que deben de ser nativas de la REPSA. Tenemos plantas que no son nativas, como muchísimas cosas. Entonces tenemos Phytocaulum praecox, que esto lo poliniza principalmente abejas y mariposas. Esto comúnmente les dicen el palo loco. ¿Por qué les dicen palo loco? Porque florecen cuando las demás plantas no florecen. ¿Sí? Entonces, medio ilógico, si tenemos un campo lleno de flores, estos no generan flores. Pero cuando no hay flores, estos florecen. Que obviamente tienen una ventaja. La ventaja es, yo tengo flores y tengo recursos y tengo premios y nadie está compitiendo conmigo. Florecen generalmente al inicio de año, cuando todas las plantas están sin florecer, estas florecen. Tenemos Dondoneva vicosa, que serían de aquel lado. Son plantas acuáticas, y estas plantas acuáticas se polinizan principalmente por el viento. Bueno, en este caso por el viento. Tenemos Echimus candinas, que es esta parte, que la polinizan abejas y abejorros. Y tenemos Opuntia tomentosa, que tenemos abejas y escarabajos, que serían nuestros nopales. Otra vez, no son las únicas especies que existen. Existen más especies y hay más diversidad, pero estas solamente es un ejemplo, igual que los insectos. ¿Qué se ha investigado? Pues hay una red de polinización. ¿Qué se ha descubierto? Una red de polinización muy, muy, muy compleja, que se ha hecho por estudios de la universidad, que han mapeado más de 200 interacciones planta-polinizador. El efecto del borde urbano, es decir, tenemos el jardín y tenemos una pequeña mancha de jardín botánico. Ese es un efecto de urbe, porque tenemos tanto los animales urbanos como los animales nativos. Se le denomina ecotono. Tenemos el estudio de plantas invasoras. Muchísimos pastos son invasores. También lo que le conocen como bastón de San Juan, que es un palito, tiene una floración naranja, luego otro palito y otra floración. Eso no es del país, es de España. Y es un problema muy grande para el país y sobre todo para aquí, para la REPSA. Tenemos estudios de abejorros nativos que están en peligro de extinción. La REPSA como un laboratorio donde llevamos estudiantes, ya sean de bachillerato, ya sean de licenciatura, incluso de posgrado, a hacer este tipo de estudios. Y tenemos el estudio de la fenología floral, es decir, qué plantas están, dónde, en qué momento es el desarrollo, la población, si todas son adultas, son jóvenes, son semillas. ¿Ok? Entonces tenemos toda esta investigación que se hace. ¿Qué problemas tenemos con los polinizadores? Los plaguicidas. ¿Sí? Los neonicotiledoides afectan el sistema nervioso de las abejas. Es decir, tenemos la planta, echamos insecticida. En el piso, las raíces de la planta suben el químico, lo dejan en el néctar. Llegan las abejas, agarran el néctar,
llegan a otros sitios y comienzan a morir. Es un problema súper grande y gigante que tenemos aquí en el país, ¿vale? Tenemos la pérdida de hábitat, lo que les comenté hace unos instantes. La ciudad universitaria, a pesar de que está dentro de una reserva ecológica, la seguimos destruyendo, seguimos poniendo edificios. La Ciudad de México, seguimos perdiendo hábitat de forma impresionante. Y así son los ejemplos más cercanos, pero esto mismo ocurre en cualquier parte del país. El cambio climático es sumamente importante, fuerte, y lo estamos viviendo. Vean el calor que está haciendo y eso que está nublado y está un poco húmedo. Tenemos sobre patógenos. Por ejemplo, esta es una hormiga. Si ustedes ven algo raro, es que tiene un montón de puntos. Estos puntos son ácaros. Estos son tantos. Y además estos ácaros se alimentan de la sangre, con comillas gigantes, de la sangre de las hormigas. De hecho se llama hemolinfa, pero vamos a llamarle sangre. De la sangre de las hormigas. Entonces esto hace que se sequen y se mueran. Y esto estamos viendo en un organismo. Véanlo, imagínenselo dentro del hormiguero, y si son abejas, imagínenselo dentro de los panales. Entonces esto es un problema sumamente fuerte e importante. ¿Sí? Especies invasoras. Hemos hablado que Apis mellifera, nuestra abeja tradicional, es invasora. Está desplazando otras abejas. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuidamos más a Apis mellifera que a nuestras propias abejas. Este es un problema sumamente grande. Se está haciendo investigación y se están haciendo trabajos en los cuales evitar que las abejas entren a ciertas áreas, pero no está funcionando, ya que los campesinos lo que necesitan y quieren es mayor producción. Entonces, bastante triste. El otro punto es la contaminación lumínica. Ya quedamos. Tenemos polinizadores de hábitos nocturnos. ¿Cuándo salen? Generalmente salen cuando hay luna llena o hay claridad. Cuando no hay luna llena o está oscuro, los animales generalmente se ocultan. Las lámparas lo que hacen es que los animales no descansen, y al no descansar pierden más energía. Ya esto, le anudan, anudamos, que no tenemos pérdida de especies, de plantas, tenemos urbanización y muchísimas cosas. La pérdida de biodiversidad se incrementa día con día simplemente por dejar nuestras lámparas prendidas y abiertas. ¿Sí? Las ciudades que nunca duermen tienen muy pocos insectos, diversidad de insectos, no abundancia. No entiendo por qué sería como que, o sea, por mí fuera, ahora sí que dejar de darle prioridad a las locales, porque sería como que más eficiente a la hora de, tanto como para la biodiversidad como para nosotros como consumidores de lo que producen, conviene más tenerlas que tengan mayor eficacia a las locales. O sea, digo, sería mejor desechar lo que… pues eso a lo que mejor produce. Ahora sí, en serio. Es que estamos hablando de biodiversidad. Mientras más biodiversidad tengamos, es mejor. Tenemos mejores flores, mejores frutos, mejor todo. Y además, seguimos siendo este país megadiverso. ¿Okay? Estoy de acuerdo contigo. Si tenemos Apis mellifera, es más eficiente para polinizar, me quedo con ella. Pero estás desplazando a las nativas, ¿sí? Y además, existen microflores que Apis mellifera no puede. Existen plantas, por ejemplo, el cacao, no puede Apis mellifera. Tiene que ser un díptero, ¿sí? Un mosquito. Y si Apis mellifera hace que se vaya el díptero, sí, ¿me entiendes el problema? ¿Sí? O sea, mientras más tengamos que le demos prioridad a Apis mellifera, hacemos que la biodiversidad caiga, hacemos que muchísimas plantas no puedan seguir generando. ¿Sí?
Ok, sí, sí. Lo que yo les comenté, en África y en Asia, nos llevamos el cultivo del cacao. ¿Sí? La vainilla, que les dije, solamente este organismo lo puede polinizar. El mayor productor de vainilla está en Japón. ¿Sabes cómo polinizan? Agarran su pincel y le das trabajo a la gente. Aquí en México la plantas y llega el polinizador y te hace el trabajo. ¿Sí? Entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos. Si tú permites que una especie que ni siquiera es nativa, pero crezca en su distribución, permitiendo que las demás se desplacen, tenemos una pérdida muy grande, tanto económica como ecológica, incluso puede ser social, porque vas a desplazar campos que no son tuyos y entonces vas a tener problemas sociales. ¿Sí? Es algo muy, muy complejo. ¿Quedó más o menos? Sí. Okay. Ya te puedes quedar en mi salón. Bueno, ¿y ustedes qué pueden hacer como estudiantes? Bueno, planten flores nativas en su casa o en su jardín. Nativas. ¿Perdón? ¿Dónde las conseguí? Por ejemplo, si tú vives en la zona de Santocho, Santo Domingo, uno puede plantar el palo loco. El palo loco incluso lo pueden vender en diferentes sitios y te lo llevas. Si vives arriba de Xochimilco, ahí puedes plantar nopales. ¿Sí? Si vives más hacia el oriente, ¿qué zona más menos? ¿Por dónde vives más? La zona, no vivo en Santocho número 8, no. Por Tlalpan. Por ejemplo, en Tlalpan lo que permites es mucho de este tipo de plantas, que les dicen orejas de burro. ¿Sí? De esas puedes plantar. Eso van a atraer cierto tipo de polinizadores, más unos que otros. ¿Sí? Lo que sí es importante, que no es parte de la plática, pero es buena la pregunta, es reconocer qué plantas son las nativas del sitio. Y para eso hay muchísimos libros, pero también si después no te acercas o le preguntas a Jesús o a Queta. ¿Perdón? Ver los cuidados, sí, sumamente importante. ¿Sí? Pero lo que queremos es polinizadores para la plática. Las plantas también son importantes. Reducir el uso de pesticidas. Obviamente ustedes no usan pesticidas, o no lo sé. Generalmente tienen plantas, ven pulgones, llevan con el jabón y le echan, o le echan el insecticida, Raid o lo que quieran. Otra vez, traten de no usarlo porque las raíces jalan y se lo llevan. ¿Sí? Hay formas más eficientes. Para muchas plantas lo eficiente es cultivar ajo o poner ajo con chile, hacer una infusión y esparcirles. Y es bien eficiente. Hay insecticidas naturales que evitan este tipo de cosas. Los insecticidas, ahí quieren que usen insecticidas, ¿no? Los insecticidas hacen que ocurra esto, ¿sí? Los de fabricación con muchos productos químicos. Instalar, ¿sí se escucha? Sí. Instalar hoteles de insectos. Se venden, pero no se preocupen, los pueden hacer con tubos de diferentes estructuras, con mallas, con madera. Los pueden hacer en sus casas, los pueden hacer en diferentes zonas. Si van al Ciladín, allá hay uno, ¿sí? Donde se suben hacia los laboratorios de biología y química, allá hay uno, ¿sí? Entonces tenemos diferentes formas. Y junto con esto, sí era el anterior, Jesús, perdón. Y no solamente tenerlos, sino también cuidarlos, mantenerlos. Porque en muchas ocasiones llegan las arañas y las arañas se comen a los insectos, son depredadores. Entonces hay que andar cuidando también a los hoteles de insectos. Comprar con productos locales y responsables. No estoy diciendo compren productos de gente que es 100% natural. Esos productos son súper caros y ni a mí me alcanza. O sea, no.
pero sí compren al comercio local, váyanse a los tianguis más que a otros sitios y pídanle que les den otro tipo de elementos. Por ejemplo, hay tomates amarillos que son súper ricos, dulces, y casi nadie los compra y los dejan y los botan. Muchas veces ustedes ven fruta fea y la botan y es sumamente rica también. No colectar polinizadores. Si los quieren colectar en fotos, como las que yo les he puesto, ¿sí? Ahí déjenlos, que sean libres, no les van a causar ningún daño siempre y cuando ustedes no los molesten. Si no molestan a las abejas no les van a molestar, ¿ok? Entonces, no colectar nada de la vida silvestre. Si ven apis mellifera, esa sí, sáquenla. Esa sí, no me interesa, mátenla. Pero si no, otro tipo de cosas, adelante. ¿Sí? Den información, divúlguenla, así, invítenla a ver al Netflix y cuando menos se lo espere, explíquenle por qué las abejas son importantes para la polinización. ¿Sí? Esto, creen conciencia en las redes, en sus casas, donde sea. Es sumamente importante dejar que los polinizadores funcionen. ¿Sí? ¿La regresas? No, dos, Jesús, es que le quieren tomar foto. Ahí está. Ok, sí, yo sé que hay que hacerlo. Entonces, al final, no hay que cubrir el suelo, hay que podar en otoño, no hay que usar insecticidas, no hay que arrasar con todo, hay que tener un cuidado con los hoteles de insectos, hay que el suelo no esté esterilizado. ¿Sí? Entonces, el conjuntar todo esto nos ayuda a proteger a los polinizadores. Y el mundo tal como lo conocemos existe gracias a estos organismos que caben en la palma de nuestra mano, ¿ok? Entonces, proteger los polinizadores es proteger nuestra vida. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Arturo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, duda, comentario acerca de la conferencia. Es el momento para hacerla. Allá. Mildred. Bueno, perdón. Quisiera saber si hay como más polinizadoras, o sea, de aves, y si no, saber cuáles son, por favor. Polinizadores como aves, los colibríes, nada más. Nada más, ¿verdad? Nada más. Todo Sí. lo demás se alimentan de lo que hacen los Sí. polinizadores, frutos, flores y todo lo demás. Sí. Y también había visto una polilla que evolucionó similar a los colibríes, o sea, se parece mucho, pero es una polilla. Sí, está padre. Perdón, es que no te entendí. Perdón, que me da pena. Bueno, una vez había visto, creo que un tipo de polilla que ha evolucionado similar a los colibríes, entonces se parecía mucho. Ok, son unas mariposas, se llaman, también son parte de los esfingidos, que tienen una apariencia mucho a los colibríes. Incluso hay algunas que parecen incluso otro tipo de aves. Justo. Esto lo hacen como una forma de camuflaje, por llamarlo de alguna forma, en contra de otros depredadores. ¿Sí? Hay depredadores que se quieren comerlas a ellas, pero al tener esa apariencia, permiten que no se las coman y además sus depredadores huyan. Eso es lo que funciona. Aquí, muchas gracias. Estuvo muy padre la presentación. A mí los momazos. Es que la playera. Sí. Ok, ¿alguien más? Bueno, yo que vivo por allá por la Magdalena Contreras, cerca de los Dínamos, que es una zona mucho más fría y más húmeda, como que ¿qué plantas puedo tener? O sea, que sean como más nativas para justamente ayudar como que con eso de la polinización. Allá en esas zonas es más polinización por el lado del viento. Es decir, vas a tener más pinos, más este tipo de cosas. Pero si tú te fijas, hay plantas. El problema con lo de las plantas, para mí, es que no conozco mucho el nombre común ni el nombre específico. Las conozco de vista. Pero hay unas plantas así chiquitas que generalmente son de color blanco o violeta.
Esas son nativas de la zona, ¿sí? También los macoyos, que son unos pastos, estos también generan unas brácteas con flores, también son indispensables para la zona. Entonces, ese tipo de cosas. Otra vez, como le comentaba a una de tus compañeras, muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, es investigar ya una cosa muy propia y ver cuáles son las plantas nativas de la zona, ¿sí? Por ejemplo, si te vas al mero centro de la Ciudad de México o por Paseo de la Reforma, pues ahí los jardineros cada 8 días nos ponen plantas diferentes y ninguna es nativa. Entonces ahí tenemos un problema diferente, porque ahí es un problema visual. Yo voy a poner nochebuenas en diciembre, aunque no sean de la zona, sí son de México, pero no son de la zona, solo para que se vea bonito, ¿sí? Ese es un problema diferente. Por eso es tú qué puedes hacer, tener plantas, tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, en esas zonas que son sumamente complejas de la diversidad de plantas, que son más extranjeras, que no son nativas, ahí no hay ningún problema, pero sí puedes poner plantas que llamen polinizadores, que favorezcan a polinizadores nativos. Por ejemplo, plantas de flores chiquitas, ¿sí? Estas plantas de flores chiquitas permiten que las abejas que son nativas, que son más pequeñas, tengan una mejor forma de polinizar. Eso sí se puede hacer. Conste, en esas zonas donde la diversidad te la cambian cada 8 días. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? Y incluso ahorita que están hablando de plantas, hay una invitación para que el sábado 18 de abril vayan al Día Nacional de los Jardines Botánicos y ahí van a encontrar muchas plantas nativas y podrían preguntar más en relación a ese tipo de plantas. Entonces, por ahí ya hay propaganda pegada en el plantel y ojalá que puedan acudir. ¿Usted recomendaría tipo que existiera más o menos como centros donde se alojen plantas extranjeras solo para conocerlas, pero centros como más controlados donde no llegaran a afectar la fauna? El problema no es que tengas un sitio donde tengas plantas no nativas. Ese no es el problema. El problema es que se escapan y siempre se les escapan. Si por más cuidado que tengas, se les van a escapar. Y conste, ustedes me pueden decir, es que una planta no camina y se va corriendo. No, pero sí el polen, o tú llegas y se te pega algo, y no porque tú quieras, sino te vas. O incluso hay personas que, ay, qué bonita planta, y agarro y me la llevo a mi casa. Y entonces allá comienza otra vez el problema, ¿sí? Entonces no es tanto que tengas un sitio de plantas no nativas. El problema es que se escapan. ¿Y para qué quieres que se escapen? Mejor no las traigas. ¿Las quieres conocer? Hay fotos. Y actualmente con el internet te puedo conocer. Yo mi tesis de licenciatura, no, mi servicio social yo le hice identificando pastos de Australia. ¿A quién es Australia? Le damos las gracias. ¿Qué tal? Es que sí te falta una mano, ¿no? Sí. Chavo de... Y bueno, primero quería decir que la presentación estuvo muy bien, gracias, y que más como comentario para las personas que escuché que preguntaron sobre plantas, por ejemplo, la chica de Tlalpan le queda cerca el mercado de Xochimilco, que ya como trabajo de campo, en el mercado de plantas de Xochimilco hay bastantes plantas e incluso si preguntan con los locatarios o pues, con las personas que están ahí, les pueden dar consejos sobre las plantas que pregunten y está separado por secciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí, por favor, las personitas que están parándose, si nos dan 5 minutitos para que podamos concluir la charla, que estamos a punto de terminar. Si pueden tomar sus lugares. Un minuto, denos chance un minuto. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Pues agradecemos al doctor Arturo Gómez García su ponencia interesante el día de hoy y lo seguimos invitando. Ya habló la maestra Enriqueta de este Día Nacional de los Jardines Botánicos y otros eventos que hacen profesores promoviendo esto, ¿no? ¿Qué plantas son nativas?
qué tipo de interacciones biológicas tenemos, qué tipo de organismos os pueden beneficiar en estas polinizaciones. Vayan viendo toda esa información, porque de ahí salen a veces proyectos para grandes concursos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su ponencia y le hacemos llegar su constancia, ya ahorrando papel, vía electrónica, ¿sí? Gracias, gracias. A su correo electrónico. Muchas gracias y un aplauso para el doctor. Bueno, gracias por su asistencia, jóvenes. Ahora sí pueden retirarse.